Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que espero que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hayan amanecido muy bien, ya se estén preparando algunos para salir a sus iglesias, y que sea el Señor Jesucristo quien los acompañe a través del poder del Espíritu Santo para que vayan y regresen a sus hogares con bien, juntamente con su familia, y que este día el Señor prepare un buen mensaje para que usted y yo aprendamos del mismo, ¿verdad? Así que deseo pues que en este día domingo 20 de octubre todo les pueda salir muy bien, y especialmente pues los que van a ir a lo que es a sus iglesias a escuchar el mensaje de Dios. Así que en esta hora venimos nosotros también con esta meditación, con este mensaje de tener una ciudadanía en el cielo. Y quizás la pregunta es, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros estamos seguros de tener esa ciudadanía celestial? Esa podría ser una pregunta. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo yo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad para venir delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia, y que seas tú, papito lindo, el que por favor nos ayude en cualquier situación o condición en la cual pues muchos ahora estemos pasando, pero confiamos, Señor, en usted. Hemos puesto nuestra mirada, Padre, para que sea usted, por favor, el que nos ayude a salir adelante en cualquier situación o circunstancia en la cual ahora nos estemos encontrando. Así que desde ya nos depositamos en sus manos, como también a nuestra familia, por nuestros hermanos también que están en problemas de situaciones difíciles de enfermedad. Igual los ponemos en el hueco de tu mano para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, al igual que por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, por nuestros hijos, nietos y bisnietos, nuestros tíos, primos y sobrinos, igual que por nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren también, Señor. Ayúdales a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia en la cual están pasando. Así que desde ya, mi Señor, te suplico igual por el pueblo de Israel, para que seas tú guardando, Señor, a esa nación de todo ataque del enemigo, que los cubras con tu sangre preciosa, Señor, para que esos misiles, esos proyectiles que lanzan, Señor, desde las fronteras o del Líbano o de Gaza, Señor, o de cualquier otro de los países como Yemen, también te suplico, Señor, que seas tú, por favor, guardándolos y protegiéndolos, para que no hayan vidas que lamentar, especialmente por aquellos ancianos o personas ajenas al conflicto en este momento. Pues te ruego, papito lindo, que por favor seas tú guardando esa nación, como también te clamo por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Como dije, venimos con esta enseñanza que nos da la palabra con respecto a lo que es la esperanza o la promesa de nuestro Señor Jesucristo de darnos una patria celestial.
¿verdad? Entonces, pero esto pues esto indica de que tú y yo, mi querido hermano, tenemos que ser fieles creyentes de la promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, porque no hay otra manera para poder decir que nosotros tenemos una patria celestial si no estamos obedeciendo la palabra o no estamos practicando la palabra como el Señor así lo manda. Porque aquí tenemos el ejemplo, en esta misma porción tenemos el ejemplo de aquellos que son enemigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos que aunque hablen de Jesús, aunque digan que Dios, nuestro Padre y todo lo demás, aunque algunos solo dicen de Jesús, ¿verdad? El Colochito, que mi Chusito, o Jesucito, otros dicen mi Diosito. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de cuando estas personas mencionan esos nombres, en realidad no son fieles creyentes del Señor, ni tampoco pues creen en su palabra. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo: hermanos míos, sigan mi ejemplo. Voy a leer ahora, ya leí la Valera, ahora voy a leer lo que es la lenguaje actual. Y dice así: hermanos míos, sigan mi ejemplo. O sea, que cuando Pablo está hablando en la Valera de que tenemos que imitarlo, él dice que hay que seguir el ejemplo de aquellos, en este caso de los apóstoles, o de aquellos cristianos, aquellos evangélicos, que de verdad están obedeciendo la palabra. E incluso muchas veces somos criticados por la manera en que nosotros predicamos o enseñamos la palabra, o a veces pues somos como predicadores, muchas veces nosotros somos los principales en ser el mal ejemplo para los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos la palabra, ignoramos la enseñanza que nos da y dice: no, que yo soy pecador, que yo soy el mayor de ellos, y que, bueno, cosas como por el estilo. O incluso están en contra de aquellas personas que practican, pues, o que muchas veces tratamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces nos critican porque dicen que somos espiritufláuticos y no espirituales. Entonces, por eso digo, cuando la persona, el líder, el predicador, el pastor, pues da un buen ejemplo, que bueno, es digno de que se imite. Pero cuando también da un mal ejemplo este líder, este pastor, este predicador, anda hablando de las cosas pero mucho menos él las cumple, entonces pues da un mal ejemplo. Y por eso dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo. O sea que Pablo les está diciendo: yo me he entregado al Señor con todo mi corazón, yo me entregué a Él, y aún a costa de perder mi vida o de poder perder mi vida, no me importa. Porque acordémonos que Pablo era un fiel religioso, era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, que conocía bien la palabra, por lo menos la ley. La ley la conocía a tal grado pues que él era un doctor, porque era doctor, dice, un doctor, un conocedor, y sabía todo lo que la ley decía. Sin embargo, él era un religioso y no conoció la verdad hasta que se doblegó delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando él le pregunta: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Por qué ahora? Y cuando estaba hablando de perseguirlo a él, es porque estaba persiguiendo a la iglesia. Pero vino el Señor a través del poder del Espíritu Santo, y hace que se convierte a él. Entonces vemos la importancia de que ahora, cuando él dice: sigan mi ejemplo, yo fui religioso, yo perseguí a la iglesia, yo consentí de que a unos apedrearan, como en el caso de Esteban, pero reconocí a Jesús y me volví a Él, y ahora predico la verdad del Evangelio. Y por eso, así como a él lo persiguieron sus mismos compatriotas, sus mismos compañeros de religión lo persiguieron y lo querían pues asesinar, entonces así nos pasa hoy también a nosotros cuando tratamos de enseñar lo que la Biblia nos enseña. Ahora sigue diciendo este versículo: y fíjense en los que así lo hacen. O sea, Pablo no está diciendo solo véanme a mí. No, Pablo está diciendo: hay otros que también
han entregado su vida al Señor, se han convertido verdaderamente al Evangelio y ahora también también tratamos de caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice, por eso, no solamente se fijen en mí, porque también hay otros. O sea, que Pablo está diciendo, yo no soy exclusivo, sino que hay otros que también están siguiendo la verdadera enseñanza del Evangelio y la están compartiendo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, ahora dice el 18, hay muchos que viven, aquí viene el contraste. Después de Pablo de decir, véanme, sigan mi ejemplo y también el ejemplo de aquellos que tratan de obedecer al máximo la palabra del Señor, que tratan de vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Pero hay muchos, dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. ¿Sabe por qué dice Pablo que ahora en la Valera dice llorando llorando yo se lo voy a repetir? Pablo no estaba, cuando dice derramar sus lágrimas o derramar un llanto, él, por ser un apóstol enviado a los gentiles, primeramente a los judíos, y los judíos lo rechazaron porque ellos posiblemente seguían creyendo o siguen creyendo aún en su propia religión, en su propio mandamiento, en su propio escrito. Recordemos que los fariseos pues eran los que imponían cargas a las personas y no dejaban. Si creían en Jesús, si algunos judíos se convirtieron en el Evangelio, pero habían otros que los incitaban a decir, no, ustedes pueden ser evangélicos, pero si no atienden el mensaje de la ley o si no cumplen la ley, ustedes no son nada, ustedes no van a ser salvos, y por lo tanto obligaban a algunos a que también fueran judaizantes. Entonces, eso es lo que Pablo posiblemente está diciendo aquí, que él con lágrimas en los ojos tantas veces había predicado el Evangelio, tantas veces les había hablado de nuestro Señor Jesucristo, y posiblemente algunos dijeron, sí, yo lo reconozco, lo acepto y lo voy a obedecer. Pero a la hora que Pablo los dejaba, pues después de haber fundado una iglesia y los dejaba, como pasó el caso de los corintios, que él tuvo que volver o en las iglesias que él fundó, todo lo de Asia Menor, la parte de Turquía, cuando él anduvo predicando el Evangelio, que levantó iglesia, tuvo que regresar para poder hablar con ellos. Incluso a los Gálatas les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les vino a dar mentira para que ustedes vuelvan otra vez a caer de la verdadera razón del Evangelio? O sea, Pablo exhorta a los Gálatas, y ahora también está exhortando ¿a quién? A los filipenses. ¿Por qué? Porque posiblemente habían algunos filipenses que sí habían creído en Cristo, pero seguían queriendo obedecer la ley. Igual que hoy, muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Lo aceptamos como nuestro Salvador personal, pero queremos seguir practicando la religión en la cual pues fuimos quizás instruidos, ¿verdad? Fuimos enseñados y decimos, no, yo soy evangélico. En la mañana voy a la iglesia evangélica, pero en la tarde voy a ir ¿a dónde? O voy primero a la iglesia de donde a mí me enseñaron primeramente quién era Jesús, y más tarde voy a la iglesia evangélica. Entonces, hay personas que están así, porque hay personas que siguen practicando las cosas del mundo. Entonces, por eso dice, eso ya se los había dicho. O sea que hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Hay muchos religiosos, y aquí podemos decir así, hay muchos religiosos que dicen, no, lo que decía anteriormente, no, si yo creo en Jesucito, yo creo en mi Chucito, yo creo en mi Colochito. Yo ya he oído eso, bueno, a mí me lo han dicho, ¿verdad? No, yo creo en el Colochito, ¿verdad? Porque yo sé que sin el Colochito yo no puedo hacer nada. Yo tengo este negocio, aunque sea de cerveza y aguardiente, ¿va? Y quizás hasta estupefaciente. Entonces dice, no, todo mi negocio se lo debo a él.
Y yo por eso soy agradecida que llevo mi limosna, dicen ellas, ¿verdad? Entonces, pero estas personas muchas veces pueden hablar de Jesús, pueden hablar de Cristo, pueden hablar incluso hasta del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? No obedecen la palabra, sino que la ignoran. Entonces, cuando la persona ignora, cuando la persona rechaza, cuando cree que no es necesario creer y aceptar a Jesús como su único salvador personal, ¿sabe qué les está diciendo aquí Pablo? Que lo que dice aquí, dice, de Cristo, dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. O sea, que de muchas veces hay personas religiosas que dicen que con sus actos, con sus acciones, con su manera de ser, están rechazando el Evangelio y dicen, no, es que Jesús no es el único salvador, no, es que Jesús no es el único que murió. Bueno, a tal grado que hay personas que le llaman Padre Celestial o el Padre Santo. Aquí en la tierra le llaman a uno, y la palabra nos dice, Jesús también lo enseñó, no le digan Padre a ninguna persona, o sea, Padre Celestial o Santísimo Padre, a alguna persona terrenal, no se lo diga. ¿Pero qué pasó? Que la gente, como desconoce la Biblia, como desconoce el mandamiento, como desconoce o rechaza el Evangelio, a ellos no les importa y ponen la mirada que en un hombre, en vez de ponerla en Cristo. Entonces, estos son los que Pablo los está tipificando como opositores a la cruz de Cristo, como que si la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no sirvió de nada. Para ellos no ha servido de nada, pero bendito sea Cristo, por lo cual que muchos de nosotros en el mundo entero han venido a sus pies, han creído en Cristo, lo recibieron como su Salvador personal y ahora están siguiendo la enseñanza de Él. Ya no dicen, ¿verdad? No, es que el pastor dijo, no, que el líder dijo, que el predicador dice, que hagamos. No, es que ese es el problema, cuando nosotros, en vez de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seguimos mandamientos humanos. Y eso se da ahora, por eso hemos estado leyendo o estudiando las siete cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, y nos damos cuenta del error que cayeron ellos y del error que también ahora nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, todo tiene su cumplimiento. Ahora bien, dice, ¿verdad? Viven como que si la cruz de Cristo, como que si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y dice, eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. O como quien dice, ¿verdad? Tanto repetir y repetir, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es de repetir. Ya no es de inventar, no, es de repetición. Repetir y repetir y repetir la enseñanza, y a veces por eso caemos mal, ¿verdad? Por eso nos dicen que somos mentirosos, porque estamos siempre hablando de la verdad del Evangelio, hablando del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero a la persona por aquí le entró y por aquí le salió. O sea, que en otras palabras, a ellos les da lo mismo, como dicen en un dicho aquí en El Salvador, les da lo mismo Chana que Juana. Porque dicen, no, si yo voy a vivir en la vida en donde todo es playa, en donde todo es amor, en donde todo es alegría, en donde todo es fiesta y nos podemos emborrachar, podemos vivir nuestras vidas como querramos. Entonces, eso es lo que Pablo está viendo. O sea, cuando digo borracheras, vivir como nuestras vidas, es en nuestro tiempo, como que algunos decimos ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo seguimos las costumbres y todos los placeres del mundo. O sea, le damos rienda suelta a nuestra carne. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo dice, porque Pablo, inclusive, él hasta llegó a decirle al Señor, Señor, si es posible, como lo dijo Moisés también, si es posible, quítame a mí del libro de la vida, o sacrifícame a mí, para que los judíos vengan a los pies y te reconozcan a ti como Salvador personal. Mire, esto sucede como cuando nosotros, que así pasa, tenemos familia, nuestros hermanos, inclusive quizás cuando los hijos crecen, los hijos también pueden irse a cualquier religión.
porque se aburrieron del Evangelio, se aburrieron de donde nosotros quizás los llevábamos. Pero también hay un detalle, que muchas veces nosotros, en vez de instruir correctamente a nuestros hijos, los instruimos mal, y por lo tanto ellos pues en determinado momento, no, mejor me voy a ir para allá, y se van a otro lugar a reunirse, y posiblemente sea una religión. Entonces, ¿pero quiénes tienen la culpa? Nosotros como padres también, que no instruimos adecuadamente a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, me da pesar en mi corazón, lloro por esa gente. ¿Por qué? Porque Pablo decía, también los judíos son mis hermanos, son mis paisanos, son mis compatriotas. Yo les quise predicar el Evangelio de Cristo y lo rechazaron. Yo quise entregarles en sus manos el plan de la salvación y mejor me apedrearon. Porque eso hacían los judíos. Entonces, Pablo aquí está llorando, como dice, siento un pesar en mi corazón, siento lágrimas en mis ojos, de ver de que aquella familia, de que aquellos hermanos, de que aquellos tíos, de que aquellos hijos, de aquellos padres, aquellos abuelos, aquellos suegros y cuñados, en vez de ir a la salvación, van a ir ¿a dónde? Al lugar de perdición. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús, porque no creen que Él es el que murió en la cruz de Calvario. Entonces, por eso está llorando Pablo. Y dice todavía en el 19, esa gente va a terminar en el infierno. Eso es lo que le dolía a Pablo en su corazón, como nos duele a muchos de nosotros ver a nuestros familiares que no quieren dejar su religión porque dicen, no, yo no puedo traicionar a mi abuela, no puedo traicionar a mi papá, no puedo traicionar a mi tía, a mi mamá, y la tía ya murió, el papá ya murió, el tío ya murió, la abuela ya murió. Y dice, no, es que aquí me dejaron y aquí voy a morir. Mire, ¿a dónde van a ir a parar estas personas, especialmente nuestra familia? ¿Usted cree? A mí me duele en mi corazón ver que mi familia, en vez de alegrarse porque yo predico la palabra, en vez de alegrarse porque yo les hablo del Evangelio y del plan de la salvación, me rechazan. Entonces, yo solo digo, ¿a dónde van a ir a parar estos hijos que no quieren obedecer a Cristo? ¿A dónde van a ir a parar estos hermanos que no quieren obedecer a Cristo? ¿A dónde van a ir a parar esos abuelos que mejor le dijeron, ya no vengas a la casa porque aquí no te queremos, porque vos ya fuiste evangélico, ya traicionaste a la familia, por lo tanto ya no tenés cabida con nosotros? Mire, eso da pesar. Yo no sé usted, hermano, pero a mí en lo personal le digo, pues sí, yo me preocupo porque digo, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A dónde van a ir a parar mis hijos? ¿A dónde va a ir a parar mis hermanos? ¿A dónde va a ir a parar mi abuela, mi papá, mi mamá, mi cuñado y mi suegra? ¿A dónde van a ir a parar si no quieren obedecer la palabra? Entonces, ese es el pesar de Pablo y ese es el pesar que nos transmite a nosotros también. ¿Para qué? Para que procuremos hablar correctamente la palabra, para que podamos entenderla y al mismo tiempo poderla compartir, para instruir a aquellos y que sea el poder del Espíritu Santo quien hable en sus mentes y en sus corazones para que vengan a sus pies. Ese es el objetivo. Y para nosotros, pues prácticamente esto, ¿sabe para qué nos sirve? Para que nosotros nos sigamos afirmando más cada día. Por eso dice, esa gente que rechaza a Cristo, esa gente que rechaza al sacrificio, a su muerte, a su sacrificio, a que derramó su sangre y que con su sangre a nosotros nos compra, nos lava y nos restituye para que seamos hijos de Dios. Entonces, esa gente que rechaza eso, dice, esa gente va a terminar en el infierno. Es que para esa gente no hay salvación y el Señor es un juez justo. Y por eso, desde más de 2000 años se ha venido predicando el Evangelio para el arrepentimiento, para que las personas sean perdonadas, para que las personas vengan a los pies de Cristo y lo reconozcan como su Salvador personal. Pero el mundo incrédulo no lo quiere atender. Entonces, ¿qué oportunidad tienen estas personas de salvación? Ninguna, a menos que se arrepientan. Si las personas se arrepienten antes de morir y le dicen al Señor, le piden perdón al Señor y le dicen que lo reconocen a Él como Salvador personal, ¿sabe qué? Esa persona va a ser salva. Pero si la persona muere
en su pecado, muere en su vida licenciosa, muere en sus deseos carnales y no se arrepiente, no tiene ninguna oportunidad. Por eso dice, esa gente va a terminar en el cielo. Y sigue diciendo este versículo en el 19, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace. ¿Sabe? Aquí podemos ver algo. Habían en aquel entonces, Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos que fueran a predicar el evangelio y les dijo, ustedes no lleven más ropa, no lleven otra alforja, no lleven 2 túnicas, solo lleven lo que tienen puesto, váyanse a predicar el evangelio y cuando lleguen a las ciudades o a los lugares donde lleguen, si alguien los recibe con gusto, qué bueno, ahí pasen la noche, ahí duerman, ahí incluso les van a dar de comer, pero ustedes no se preocupen por nada. Pero de ahí, ustedes tienen que salir de ahí. Y donde lo rechacen, ¿qué les dijo Jesús? Sacúdanse hasta las sandalias de sus pies en contra de ellos. O sea, una señal de repudio en contra de esa gente que no quiere nada de la palabra de Dios. Entonces, igual que hoy. Hoy, ¿cuántos ministerios salen a las calles a predicar el evangelio? Algunos lo hacen religiosamente, otros de verdad porque el Espíritu Santo los impulsa a hacer esa tarea. Entonces, ¿cuántas personas lo rechazan? ¿Cuántas personas dicen, no, mire, a mí no me hable de eso? No, yo no quiero nada de Cristo, no quiero nada saber de iglesia, no quiero nada. O sea, son personas que rechazan el evangelio. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? Por eso dice, esa es la gente que vive solo en los deseos de la carne. Vamos a decir, el deseo de la carne, es comer hasta hartarse, es comer hasta reventar. Mire, y qué tremendo ver personas, aún predicadores, cómo se han engordado, y yo digo, ya parecen como que fueran pavos para destazarlos a final de año. Porque, no hombre, ahora que ya tienen una iglesita, ¿verdad? Ahora, mire, se han dado quizás la tarea de comer y comer y comer, que cómo se han puesto de grueso de su cuerpo, pues. Y a veces uno ni siquiera piensa en las enfermedades o las consecuencias que pueden venir después de eso. Entonces, por esa razón es que dice, esa gente solo vive para comer. O sea, solo viven para los deseos de su vientre. ¿Y su Dios quién es? Vamos a decir, la comida y también el dinero. Dice, y está orgullosa de lo que hace. O sea, que algunos dicen, ¿verdad? Después de haberse pegado una buena comilona, una buena bebida, o estar ahí erotando, esta es vida, dicen algunos, ¿verdad? Esta sí es vida, por eso a mí el evangelio me gusta. Claro, hay personas también que son aprovechadas que de eso viven. O sea, que andan llevando el mensaje, van de iglesia en iglesia o se han convertido ahora en evangelistas, pero no por el amor a las almas, sino que lo hacen para sacar provecho de su situación. Por eso dice, esta gente vive, Pablo dice, solo viven para comer y están orgullosos de lo que hacen. O sea, que muchos se andan presentando, ¿verdad? Yo soy el doctor en divinidades, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy hoy se han, los dones de lo que es, los dones que da el Espíritu en Filipenses, se han convertido ahora en títulos, en una manera de vivir de aquellos que los han tomado para sí mismos. Entonces, ellos se ponen por encima de los demás y dicen, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer lo que yo diga y ustedes van a tener que mantenerme. Esa gente es la mantenida que hay, porque esa gente es mantenida. Hoy ya no predican en ninguna iglesia, sino que andan de iglesia en iglesia. Porque hay algunos que dicen, yo tengo 150 iglesias a mi cargo. Y esas 150 iglesias, por ley, ¿verdad?, de Media y Persia, tienen que darles a ellos una cuota de dinero mensual. Y él va a ir a pedirla cuando él quiera, cuando él la necesite, y posiblemente hasta se reenganche.
Esas son las personas vividoras que viven solo para su vientre y que se hacen orgullosas porque dicen: yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el doctor en divinidades y ustedes tienen que a obedecer lo que yo digo. Como decía alguien, todos esos pastores, dijo alguien de esa calidad, decía: todos tienen que someterse a mí porque yo soy su cabeza. ¿Y Cristo dónde queda? Porque para mí la cabeza es Cristo, así lo dice la Biblia. Para mí Él es el pastor de pastores a los cuales todos deberíamos de humillarnos y atender su mensaje, su enseñanza. Entonces, por eso dice: pero la gente que no es espiritual, la gente que no le importa ni siquiera la buena o la mala enseñanza, no le importa, quieren vivir una vida como ellos quieren y se sienten orgullosos. Cuando en realidad, dice la siguiente parte del versículo 19, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Vergüenza, ¿por qué? Porque no sienten ni el menor o mayor remordimiento de las cosas que hacen, de lo que dicen y de lo que practican. Entonces, en vez de sentir vergüenza, mire, hay personas que viven sus vidas lamentablemente al estilo del mundo y se sienten orgullosas y no les importa. Vaya, por ejemplo, hay predicador que se atreve a tener más de una mujer aparte de su esposa, o si no, a su esposa la hacen a un lado, le dicen: mira, andate, ya no te quiero ver aquí. ¿Por qué? Porque ahora va a traer al amante. Entonces no les da vergüenza y no les importa que la iglesia, que los que están ahí vean lo que él es, no le importa, sino que orgulloso se siente. Y cuando alguien critica a otro, dicen: no se han metido, vivan sus vidas y déjenlo vivir a él. Si él así quiere estar, pues ahí déjenlo, que tenga 5 mujeres, no le importa. Por eso le digo, deberíamos, aquí Pablo nos dice, deberíamos de sentir vergüenza por las cosas inadecuadas que hacemos, o de las cosas inadecuadas que decimos, o lo que practicamos. Dice, ¿por qué? Porque solo piensan en las cosas malas de este mundo. O sea, hay cristianos, esa es la palabra correcta, el cristiano, el evangélico tiene que ser diferente, pero el cristiano, el que dice que es cristiano, o sea, cristiano en este momento todo el mundo lo es, incrédulo y no incrédulo. ¿Por qué? Porque estamos en la era cristiana, en la era del cristianismo. Sin embargo, la palabra cristiano se refiere pues a las personas que hemos nacido en este tiempo. O sea, después del nacimiento de Jesús se convirtió en la era cristiana. Hoy estamos en la era cristiana, pero no todos somos evangélicos, porque habemos muchos que en vez de practicar el evangelio practicamos una religión y creemos que eso nos va a llevar al cielo. Por eso Pablo estaba llorando y dice: esta gente no sabe cuál es el final que les espera. O sea, que a pesar de que ahora se les predique el evangelio, que a pesar de que ahora hasta por los medios sociales pues ahí está el mensaje de la salvación, pero la gente no quiere. Lo ven y dicen: este otro, y así dicen, ya aburre con lo que manda. Por eso en algunas medidas, algunas veces ya no lo quiero mandar, ¿verdad? Pero alguien me dijo un día: mira, tu obligación es mandarlo. El que lo escuche, bueno, y el que no, igual, pero vos cumplís con tu deber. ¿De qué? De enviar el mensaje de la salvación para aquellos que aún no le conocen, especialmente mi familia, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ya que aquellos que son enemigos de la cruz, ya que aquellos son enemigos del evangelio, ya que aquellos viven sus vidas de la mejor manera que ellos creen vivirla, y no sienten vergüenza por el pecado, y no sienten vergüenza por lo que hacen, por lo que dicen o practican, entonces dice en el 20, nosotros, en cambio, o sea, el cristiano, el hijo de Dios, que de verdad es hijo de Dios, usted me va a decir: ¿y por qué dice eso? Porque hay hijos falsos y hijos verdaderos. Pablo lo dijo. Dice, ¿verdad?, que si nosotros nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo y su palabra, somos hijos de Dios. Pero si no nos dejamos guiar por la palabra y el Espíritu Santo, entonces no somos hijos de Dios, o sea, no le pertenecemos. Nosotros, en cambio, dice, somos ciudadanos del cielo. ¿Sabe? Aquí también podríamos aprender algo. Posiblemente los filipenses, los de Filipo, se sentían súper orgullosos de ser
de ser ciudadanos romanos. Tenían, vamos a decir, Pablo tuvo la doble nacionalidad. Pablo nació, digamos, de padre judío o de madre romana, o viceversa, o murió, no importa. Si murió bajo el imperio de Roma, entonces él era ¿qué? Él era romano de nacimiento, y así lo dice, porque alguien le preguntó, cuando le dieron con el látigo, lo castigaron, que lo metieron a la cárcel, dijo, y dice el otro, mire, dicen que es romano, pues que se vaya, dijo. No, dijo él, yo no me puedo ir, porque ustedes han azotado a un romano y tienen que disculparse conmigo. Mire lo que hizo Pablo. Así que Pablo no se fue, dijo, métanme a la cárcel siquiera, vuelvan a juzgarme, porque el castigo que me han dado, me lo dieron sin ser juzgado o sin ser culpable antes. Entonces, Pablo también sabía defenderse y le dice eso, ¿verdad? Entonces, ahora, pues dice, aunque Pablo era romano, pero nos damos cuenta de algo. Pablo dice en sus cartas, dice, yo tengo por desperdicio, por basura, y en otra versión dice, excremento, los títulos que yo tengo, porque todo lo he renunciado por el amor a Cristo. Entonces, Pablo, por eso les dice a aquellos, avergüéncense de lo que hacen y mejor reconozcan y reciban a Cristo como su Salvador personal, porque eso sí vale la pena que nosotros lo practiquemos. Entonces, por eso ahora dice, porque nosotros somos ahora, dice, ciudadanos del cielo. ¿Cuántos compatriotas salvadoreños o cualquier otra persona del mundo se siente feliz, dichoso, grita, salta de alegría cuando le dicen, ahora usted va a ser convertido en ciudadano de este país donde usted vive? No, hombre, si esas personas brincan y saltan de alegría. ¿Por qué? Porque ahora su estatus migratorio ha cambiado. Pero si son evangélicos, si son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, ellos deberían de sentirse más orgullosos de la ciudadanía que nuestro Cristo de la gloria celestial. Porque digo, inclusive, yo sé que hay algunas personas que después que se hacen ciudadanos americanos o ciudadanos de otro país como China, Rusia, España y por ahí países de Europa, ya no quieren regresar a su país, porque dicen, no, ¿qué voy a ir a hacer allá? No, ¿qué voy a ir? Porque se sienten ahora orgullosos por la nueva nacionalidad que tienen. Pero aquí Pablo les dice, tanto a los filipenses como nos dice a la iglesia hoy en día, y nos dice, mire, usted no se maraville por tener una doble nacionalidad o por ser ciudadano de otro país. Usted alégrese, regocíjese, porque nosotros tenemos una patria celestial. Porque, ¿sabe? Porque de todos los países del mundo, en donde una persona adquiera esa sabiduría, especialmente si es salvadoreño, ¿sabe? Cuando llegue el momento de la destrucción, cuando llegue el momento de la aflicción, cuando llegue el momento de que la tierra va a ser enjuiciada, pues hay algunos lugares que van a ser los primeros en ser destruidos, ¿verdad? Especialmente por la misma guerra o cuando venga el anticristo. Lugares que van a ser destruidos. Entonces, esa gente, en ese día, así como los judíos, ¿verdad? Que hay una profecía, lo que dice en Ezequiel 37, que todos tienen que regresar a su país de origen. Aunque ellos se han sentido contentos y seguros en la nación donde ahora se encuentran, porque muchos se sienten pues seguros o apreciados en el lugar donde ahora estén, algunos. Pero va a llegar el momento, cuando comience la persecución en contra de ellos, que tienen que regresar a su tierra. Y van a regresar. Por ejemplo, vamos a decir, ahora en Israel, en este momento, pues nadie quiere salir para allá, porque dicen, no, si están en guerra, no vaya a ser que aquí me libras y allá voy a ir a morir, que me caiga un misil encima, ¿verdad? Un proyectil. Entonces, pero van a regresar. Sin embargo, Pablo ahora nos está diciendo también a nosotros que debemos de alegrarnos, porque no en vano hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal. No en vano hemos venido a sus pies, no en vano nos hemos convertido en el Evangelio, y no en vano nos tratamos de preparar a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa recompensa, y por eso vamos a estar en esa patria celestial. Aquellos que dicen
que la iglesia no va a ir al cielo, aquellos que dicen que la iglesia no va a ser levantada de la tierra, aquí está una de las tantas respuestas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Entonces, porque si Pablo está diciendo, nosotros tenemos una ciudadanía celestial, ¿qué quiere decir? Que aquí nada más somos como embajadores, ¿verdad? Si nosotros somos celestiales, o sea, tenemos una patria celestial, quiere decir que ahora, como hijos de Dios, como evangélicos, somos embajadores en la tierra para llevar el mensaje de salvación. Y por lo tanto, un embajador no hace malas cosas. Un embajador tiene que hacer cosas buenas, dar una buena imagen de su país, donde ahora lo han mandado para que pueda ser embajador en otro país, en representación del país de su país de origen. Entonces, tiene que ser una persona que íntegra. Entonces, así también nos está mandando la palabra. Por eso cuando Pablo dijo, imítenme, yo soy un ejemplo para ustedes. Y hay más, no solamente soy yo. Entonces, eso también nos da un indicador de que nosotros, hoy que nos hemos convertido en evangélicos, hoy que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, lo confesamos con nuestros labios y le hemos aceptado, entonces nuestras vidas tienen que ser diferentes, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente, nuestra manera de actuar igual. O sea, tener un cambio radical en nuestro diario vivir, no ser el mismo de aquel entonces, no vivir de acuerdo a la costumbre, no vivir de acuerdo a la tradición, o incluso pues lo que muchas veces se habla, ¿verdad?, de las cosas tradicionales que hay en diferentes partes del mundo. Nosotros no tenemos por qué vivir esa tradición. Entonces, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, y después dice, y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿A quién estamos esperando en este momento? Primero, esperamos que el Señor toque la trompeta, que lo primero es que el Señor toque la trompeta, y ¿sabe qué? Y nos levante. Luego, después de haber levantado a la iglesia, la fiesta que se va a hacer allá y la coronación de nuestro Cristo de la gloria celestial, que va a ser coronado como rey, y cuando el Padre le entregue toda autoridad sobre lo celestial y sobre lo terrenal. ¿Para qué? Para que venga a juzgar al mundo como juez. Entonces, ahí también vendrá la iglesia. Entonces, primero se celebra ya la boda, pero aquí la fiesta posiblemente se hará aquí en la tierra, porque por lo que dice Apocalipsis, ¿verdad?, que habrá un festín. Claro, el festín es la destrucción de todos los incrédulos, los cuales el Señor va a juzgar. Entonces dice, somos ciudadanos del cielo y esperamos de ahí, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y dice, ¿verdad?, que lo esperamos que Él venga del cielo, que así como se vio subir a las nubes, envuelto en una nube, así también vendrá en esa nube. Y sabe, no vendrá en espíritu, vendrá en carne, porque todo ojo, un espíritu no se puede ver, pero la carne sí. Y recordemos, Jesús se hizo carne en la tierra, vivió con nosotros, o sea, vivió en el mundo, no con nosotros, sino que vivió en su pueblo. Lo vieron, lo tocaron, comió, bebió, durmió, se cansó, en fin, todas las cosas que a una persona normal le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, fue crucificado, derramó su sangre en la cruz para darnos la oportunidad a nosotros, que a través de su sacrificio llegáramos, para que tengamos la oportunidad de ir al cielo, de llegar a esa patria celestial. Por eso dice, ¿verdad?, que nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador. O sea, Él subió, pero tiene que volver. Y también esperamos, ¿verdad?, que el Señor en determinado momento, si bien es cierto, la iglesia va a estar con Él en el cielo y de allá viene con ella hacia la tierra, entonces las personas, especialmente los judíos, que tengan que pasar por esa situación difícil, ¿sabe qué? Ellos van a ver cuando Cristo venga y van a decir, Él fue el crucificado, Él fue el que despreciamos, y se van a recordar de Él, porque históricamente, a través de la ley, pues se conoce de que Jesús estuvo en Israel, y por esa razón todo el mundo lo verá.
aún el incrédulo. Entonces, por eso dice que del cielo nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos lleve, primero nos va a llevar a la patria celestial y después vamos a venir, porque nosotros tenemos una patria celestial allá en el cielo. Y luego dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. ¿Sabe? Porque cuando Él llame a su iglesia, cuando Él toque la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos transportados o trasladados hacia el cielo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un cuerpo glorificado igual que el de nuestro Señor Jesucristo. Porque un cuerpo humano así, normal, como en este momento, no puede surcar los cielos. ¿Por qué razón? Por la presión atmosférica. O sea que el cuerpo se va a desintegrar en el aire. Pero cuando ya el Señor nos llame y tengamos ese cuerpo glorificado, vamos a tener un cuerpo igual que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a poder trasladarlo. Juntamente con el poder del Espíritu Santo, la iglesia se levantará. Y sabe, no vamos a necesitar ninguna nave espacial, nada. Sino que personalmente vamos a subir a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Por eso dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de nuestra situación, tiene el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de todas las cosas que pueden ser, digamos, dañinas para nosotros. Pues Él tiene el control aún de nuestras enfermedades y debilidades. Pero ¿sabe qué? También tiene el control de todas las potestades en el aire. ¿Por qué razón? Porque Él es el único Dios. Él es el único vencedor y a Él le será entregado todo el poder, tanto del universo, del universo en general, o sea, el cosmos, incluyendo la tierra, los mares y toda la creación, serán puestas en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él las gobierne, para que Él las rija, como dice, con vara de hierro. ¿Por qué? Porque Él es un juez de justicia, un juez justo, alguien al cual no se va a poder comprar. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos encontrar en esta porción que hemos leído de Filipenses capítulo 3, versículo 17 hasta el 21, encontramos lo que hay, los que creemos que tenemos una patria celestial y los que no creen que no hay una patria celestial, sino que para ellos va a haber que un lugar de tormento en donde el fuego no se apaga, el gusano dice que no muere y estarán separados de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Ahora bien, mire, el Evangelio no es para atemorizar, el Evangelio no es para meterle miedo, temor o que se alejen, no. El Evangelio es de oportunidades y si predicamos este tipo de mensajes o enseñanzas, también es para que cada uno de nosotros reflexionemos, aún los que estamos dentro de una iglesia o de un ministerio, que no estamos haciendo las cosas correctamente. Esta palabra es para reflexión, esta palabra es para que tú y yo, mi querido hermano, nos examinemos a nosotros mismos y nos demos cuenta cómo estamos trabajando o cómo estamos viviendo nuestras vidas en el Evangelio, cómo estamos llevando el mensaje, si creemos o no creemos en toda la Biblia. Porque hay personas que solo creen en una parte de la Biblia, pero el verdadero Hijo de Dios tiene que creer en todo lo que la Biblia nos enseña. Claro, hay veces que las enseñanzas son doctrinas de iglesias, de ministerios, y a veces esas no tienen ningún fundamento bíblico, pero todo lo que dice la palabra de Dios, por eso dice un versículo, que toda la Biblia ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo, la cual nos va a corregir, nos va a instruir por el buen camino. ¿Para qué? Para que alcancemos la salvación, para que nuestras vidas sean regeneradas, para que nuestras vidas sean santificadas, para que nuestras vidas en realidad las vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque ejemplo nos vino a dar Él. Ese es el mejor ejemplo que tenemos, del ejemplo de cómo Jesús vivió en la cruz, vivió en el mundo, en ese momento en Israel, y que a Él no le hallaron pecado.
por más que buscaron, por más que le escudriñaban, no pudieron hallar ni siquiera mentira en su palabra, porque todos decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? Porque decían, este no fue al kinder, no fue a primaria, no fue a secundaria, no fue a bachillerato, ni mucho menos ha ido al estudio superior. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿Sabe? Es que la sabiduría viene de lo alto. La sabiduría proviene del Espíritu Santo y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, porque a eso lo mandó el Padre, que viniera a instruirnos allá, cada uno de nosotros, si no queremos atender el mensaje que nos da el Señor a través de su palabra. Así que, mis queridos hermanos, por favor, pues tratemos de leer toda la Biblia, ¿verdad? Tratemos de aprender lo más que sea posible de la Biblia, que nos dé el Señor el discernimiento y que sea Él quien se glorifique en nosotros, para cuando hablemos, lo hablemos con el conocimiento y con la sabiduría que solo proviene de la palabra y del poder del Espíritu Santo, el cual lo da nuestro Padre Celestial desde los cielos. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que me das, gracias porque hasta aquí, Padre, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, porque hasta hoy, Señor, siempre nos has ayudado, siempre nos has resuelto nuestros problemas, nuestras dificultades, nos has dado la oportunidad, Señor, de poder seguir adelante, de poder seguir transmitiendo tu palabra y aprendiendo de la misma, como también, Señor, nos has dado para suplir nuestras propias necesidades, o has puesto pues tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros cuerpos. Y aunque todavía pues andemos un poco quebrantados de salud, pero tú siempre nos mantienes firmes, siempre nos mantienes, Señor, con vida, con buen ánimo para seguir transmitiendo el mensaje de tu palabra, y que no nos amedrentemos delante de las amenazas de los enemigos de Cristo, de los enemigos del Evangelio, de los enemigos de la palabra, de los enemigos aún de los que predicamos. Señor, sé tú guardándonos, cubriéndonos con tu sangre preciosa, y que nos ayudes, mi Señor, a poder seguir adelante en nuestro diario vivir. En tus manos, Señor, deposito mi familia, en tus manos deposito también las familias de todos y cada uno de mis hermanos, y la familia, Señor, también que hemos adquirido por parte conyugal, que seas tú el que los guarde, los proteja, los bendiga, Señor, en donde quiera que se encuentren. Padre, asimismo quiero suplicarte que seas tú tocando mentes, tocando corazones en esta hora, de aquellos familiares que tenemos, de aquellos amigos, de aquellos vecinos, de aquellos compañeros de trabajo y de estudio que aún te resisten a creer en ti como su único Salvador personal. Te ruego que toques esas mentes y esos corazones para que en esta hora puedan confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los hermanos que se conectaron, y gracias porque hasta aquí mi Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.